Ya por último, como resumen, como conclusión, quiero recordarte que JSX es JavaScript. Estás escribiendo puro JavaScript. Esto terminan siendo funciones. Después, quiero que recuerdes que en JSX utilizamos los corchetes. Abrimos y cerramos los corchetes para ejecutar cualquier cosa en JavaScript. Bueno, casi cualquier cosa, relativamente hablando. Estos corchetes solo pueden ir en dos lugares. O bueno, solo me interesa que sepas que pueden ir principalmente en dos lugares. En las propiedades de un tag, de un elemento o de un componente, o cuando abres un tag. Y pueden ser pasados como los valores de las propiedades. O directamente en el tag, solo si vas a pasar y con el propósito de que pases el objeto de las propiedades o de los atributos de tu componente, de tu tag o de tu elemento, como es el caso. También puedes pasar directamente el objeto. Pueden ser variables, pueden ser objetos, puede ser la sentencia directa. También puedes utilizar los corchetes como hijos o lo que va dentro de las tags o de los componentes o de los elementos. Puedes pasar funciones, puedes pasar condicionales, puedes pasar variables que contengan funciones, puedes pasar variables, bueno, siempre y cuando se ejecuten, puedes pasar variables que contengan elementos, puedes pasar relativamente cualquier cosa que sea de JavaScript. No puedes pasar literalmente hablando cualquier cosa. Por ejemplo, no puedes utilizar un if aquí o alguna estructura de control similar. Pero sí puedes pasar una función que contenga esa estructura de control. Normalmente en React, cuando se utilizan condicionales, es con el operador ternario o los ampersands o el operador de O, el operador de I y el operador de O. Otra cosa es que quiero que recuerdes que todo esto es función, por lo que no puedes utilizar keywords o nombres de propiedades, de atributos, que sean keywords o palabras reservadas del lenguaje de JavaScript. Por ejemplo, como todo esto se vuelve una función, entonces no podemos utilizar class, porque class es una palabra reservada, por lo que al transformarse el JSX tendríamos que utilizar la palabra class, por lo que crearía ahí un archivo erróneo, porque es una palabra reservada y si pones class en medio de un lugar donde no va, pues marca error. Por eso utilizamos class name en vez de class, para pasarle la class a nuestros componentes. Pero termina siendo el render de class. También puedes pasarle cualquier string. Puedes pasarle elementos condicionales, bueno, condicional dentro de una función, tanto en el hijo como en el padre, por ejemplo, como en el atributo, en la propiedad. Por ejemplo, hay componentes, o bueno, se solían utilizar, con la llegada de React Hooks se ha reducido, pero puede haber componentes que quieran o esperen recibir algún elemento u otro componente. Esto lo vas a ver más adelante. En fin, como conclusión es eso. JSX es JavaScript. Los corchetes van a ser tus mejores amigos al escribir tus templates. Y otro detalle importante. Cualquier booleano, cualquier null o cualquier undefined que regreses entre corchetes no va a tomar efecto, no va a realizar ningún render ni una cosa rara, por lo que puedes tener una función en la que si no se cumple una condicional,
regreses null o regreses un define, por lo que hace un gateway o un gate o alguna forma de decir que solamente si se cumple una función muestre un elemento y si no, no muestre nada. Nota importante. Esto lo vamos a ver en las condicionales más adelante. Hey, ¿qué tal, Papu? Bueno, como sabes, lo que se utiliza en React, lo que viste conocido como HTML dentro de JavaScript o HTML dentro de React, no es nada más y nada menos que JSX. No es HTML, significa JavaScript XML. Y pues significa esto porque en realidad sigue siendo un lenguaje de marcado, pero no solamente es HTML, sino que puedes escribir tus componentes, van a empezar a crear, digamos, como tags personalizadas, etiquetas, que puedes utilizar estas etiquetas, estos componentes, junto con otros, utilizando JSX, como si fueran una etiqueta, así como div, como span, etc. Son una etiqueta, son una tag. También tus componentes crean tags.